siguiente es... Se quedó con mi programa, no sé quién es el siguiente. Ángeles Yáñez. Ángeles Yáñez. Bueno, me verán 2 veces más porque hay una ponencia de 2 compañeros que no han podido venir, pero bueno, están veniendo más. No han querido imprimir. Bueno, voy a ponerme primero de pie porque si no yo creo que los del fondo no me van a ver. Yo soy Ángeles Yáñez, trabajo en la unidad de biodiversidad del área de medio ambiente y les voy a hablar de la parte de la legislación. Esto puede ser la parte más rollo, pero la pasamos así al principio y nos coge a todos más frescos. Yo soy bióloga, no soy abogado, por lo tanto lo que voy a hacer es una introducción bastante divulgativa para que veamos un poquito cómo han ido evolucionando las normas y en qué se basan las que tenemos actualmente que aplicar. Y ahora ya voy a empezar sin mayor espera. Como les he dicho, vamos a hacer una aproximación divulgativa. Lo primero para que exista una normativa es que haya una conciencia social sobre el problema, que eso ya existe desde hace varios años, aunque la preocupación dentro de la sociedad es bastante desigual. En este punto tienen que intervenir las administraciones públicas porque son las que tienen que establecer un orden en la compleja tarea de los intereses opuestos o contrapuestos que se pueden dar lugar. El origen de la legislación sobre las especies exóticas invasoras se remonta al año 73 con el convenio CITES. Fíjense que hace ya más de 40 años que existe esa preocupación. Y este convenio es el que por primera vez trata de controlar el movimiento de especies, no entra en si son exóticas, invasoras o no, sino simplemente el movimiento de las especies fuera de su ámbito de distribución natural, especialmente centrado en el comercio. Posteriormente, en el año 79, el convenio de Berna, este ya de ámbito europeo, sí que habla por primera vez de forma explícita de controlar estrictamente la introducción de las especies exóticas. Con posterioridad hay una serie de normativas, convenios, estrategias, hasta que ya llegamos al año 92 con el convenio sobre la diversidad biológica, que este es el primer convenio global en el que se habla de la importancia de conservar la biodiversidad, tanto genética como de especies y ecosistemas. Tiene una serie de objetivos, que primero es la conservación, después el uso sostenible de los recursos y por último un reparto justo y equitativo de los beneficios que puedo proporcionar. Dentro de este convenio es donde por primera vez en el artículo 8 se recoge que las partes firmantes deberán evitar que se introduzcan especies exóticas y en el caso de que se hayan introducido deberá controlar o erradicar las especies que aparezcan en los ecosistemas. Aquí nos vamos a centrar en la parte vegetal, como se ha querido enfocar estas jornadas hacia la parte vegetal. En este convenio se habla de los animales de compañía como potenciales puntos de dispersión de especies exóticas invasoras. A pesar de que existe esta normativa y esta conciencia general que va creciendo, pues persiste una cultura de aprovechamiento de las exóticas invasoras que es difícil de modificar porque es inherente al ser humano. Tenemos además prácticas muy arraigadas socialmente y que parte de ellas generan beneficios económicos. El problema que tenemos es que está identificada las especies exóticas como la principal causa de biodiversidad en el mundo, tanto para especies como para ecosistemas. Es un problema especialmente grave en islas y en ecosistemas insulares y puede producir bastantes perjuicios tanto a la economía, ya hemos oído a José Alberto los gastos que supone la eliminación, y también en la salud pública, problemas de alergias y de otros tipos. El objeto que tiene toda esta normativa no es eliminar las especies exóticas
en general, porque tenemos que tener en cuenta que la mayor parte de las especies exóticas no generan ningún tipo de problema, ni para bien ni para mal, y no tienen comportamiento invasor. La legislación se va a centrar en las especies exóticas que tienen un impacto negativo. Para comprender mejor esto he puesto la regla del 10% de Williamson, que viene a decir que de todas las especies exóticas únicamente un 10% de ellas llegan a naturalizarse, en el medio natural llegan a silvestrarse, y de ese 10% solo un 10% de ellas son las que llegan a tener comportamiento invasor, y de esas es de las que nos tenemos que ocupar. Ya entrando en la Unión Europea, que es donde se enmarca la legislación española, tenemos establecidos unos principios de política ambiental que son la cautela y la opción preventiva, la corrección de daños al medio ambiente, el principio de quien contamina paga, y sobre todo se busca que haya un cambio sustancial sociocultural, pues mediante campañas de información, de educación ambiental y de ética ambiental. Nuestra legislación, que es la que vamos a tener que aplicar nosotros directamente en nuestra gestión diaria, se basa fundamentalmente en la Directiva 92 de conservación de los hábitats naturales, donde ya se hace referencia a la introducción de especies no autóctonas o alóctonas, y posteriormente Europa hay una serie de directivas y estrategias posteriores, pero no voy a entrar en ellas, vamos a ir a las bases fundamentales. En el año 2004 se hizo la Estrategia Europea sobre especies exóticas invasoras. El reglamento lo vamos a dejar ahí para el final porque es más reciente. La respuesta al problema en España, pues bueno, se trata de adaptar a todos los compromisos adquiridos en los tratados internacionales y en la normativa europea, y sobre todo teniendo en cuenta que España es uno de los países más perjudicados por las especies exóticas invasoras y que más problemas tiene. Como detalle, decir que Portugal y España han sido los dos primeros países en tener legislación específica sobre especies exóticas invasoras, precisamente por esta problemática que les afecta de forma especial. Ya desde el año 95 en el Código Penal se recoge como delito contra el medio ambiente la introducción de especies alóctonas que puedan alterar el equilibrio ecológico. Pero no es hasta el año 2007, con la Ley del Patrimonio Natural y la Biodiversidad, cuando se establece el régimen jurídico básico que ya especifica realmente cómo se quiere plantear la conservación de la biodiversidad en nuestro país. Ya se recoge explícitamente en un artículo que queda prohibido introducir especies, subespecies o razas geográficas alóctonas, y en el artículo 61 se crea el Catálogo Español de Especies Exóticas Invasoras. Aunque en esta ley queda creado el catálogo, queda vacío de contenido hasta que posteriormente se saca el Real Decreto de 2013 por el que se regula el Catálogo Español de Especies Exóticas Invasoras. En 2011 se sacó un catálogo previo, pero generó mucha polémica, estuvo en vigor como año y medio, cosas así, y al final hubo que derogarlo y ya se sacó en 2013 este nuevo catálogo, tras un consenso entre las diferentes partes que se veían afectadas. Este catálogo va a ser nuestra herramienta de gestión habitual en el día a día para todos los que estamos relacionados con las especies exóticas invasoras y nos va a tocar hacer frente a ello. El catálogo es un listado que incluye especies exóticas invasoras para las que existe información científica. Es importante que tengamos datos que avalen que realmente esa especie tiene ese comportamiento. Se trata de un registro público de carácter administrativo y ámbito estatal y depende del Ministerio de Agricultura. Cualquier persona, cualquier entidad puede iniciar el procedimiento para incluir una especie dentro del catálogo. Este procedimiento lo puede iniciar una comunidad autónoma o el propio Ministerio, requiere una memoria técnica justificativa y un análisis de riesgos. En caso de que sean ciudadanos, organizaciones, asociaciones o cualquier entidad, aparte de la memoria técnica justificativa, tiene que presentar las publicaciones científicas que avalen o respalden esa solicitud.
Como les comentaba antes, se trata de un registro, no es únicamente un listado. Esto quiere decir, aquí me conecto a la página del Ministerio, este es el listado de especies, lo pueden ir viendo, viene el nombre científico, el nombre común y el ámbito de aplicación. Verán que en algunas no pone nada, como en el ave americana, eso quiere decir que están consideradas como exóticas invasoras en todo el territorio español. Otras, como la acacia salicina, pone Canarias porque únicamente se considera como exótica invasora en el ámbito del archipiélago canario. Y luego tenemos, por ejemplo, aquí la acacia de albata, que esa, sin embargo, no se considera como exótica invasora ni en Canarias ni en Baleares, ¿no? Entonces hay que ir mirando el ámbito de cada una de las especies para saber a qué zona del territorio hace referencia. Por ejemplo, vamos a abrir una de ellas, que es el Planturrudo, para que vean la ficha que va acompañada. Ese listado tiene que ir avalado por esta ficha donde se incluya la posición taxonómica, su situación y su impacto en España, ¿no? Pues dónde está considerada invasora y por qué, qué cantidad. Aquí habla de conocida con miles de ejemplares. En Tenerife está en la Reserva Natural Especial del Chinchero. La normativa nacional y autonómica que pueda existir al respecto, en este caso en Canarias no existe una normativa específica, en otras comunidades autónomas sí, la normativa europea también que la afecta, acuerdos y convenios internacionales y por último pues listas o aldas, libros rojos y demás de especies que puedan existir tanto en el ámbito regional como en el ámbito estatal. Volviendo a... Continuamos. Yo les invito a que visiten esta página del Ministerio porque puede ser interesante y aporta mucha información sobre cada una de las especies. Los efectos de incluir una especie en el catálogo. Bueno, cualquier especie que esté en el catálogo supone que está prohibido su posesión, transporte, tráfico y comercio, tanto de ejemplares vivos como muertos y de sus propágulos y restos. Existen excepciones en el caso de la investigación o bien cuando sea por razones de salud o de seguridad de las personas, pero siempre se requerirá de una autorización administrativa. Dentro de las medidas de lucha contra especies exóticas invasoras que establece este catálogo está la redacción de estrategias, planes y campañas de control y erradicación. Aquí se incluiría, por ejemplo, el plan que quiere diseñar ahora el Cabildo. Obliga a las administraciones a autorizar la posesión y transporte de las especies para su eliminación, es decir, grupos de voluntarios o ciudadanos que quieran colaborar en la eliminación de la especie, luego tienen que tener la posibilidad de transportarla hasta el lugar de eliminación, el vertedero donde se vaya a depositar o el lugar que se haya elegido para hacer su depósito y desarrollo. Los titulares de terrenos particulares deberán facilitar siempre el acceso a esos terrenos tanto para hacer inventarios como para hacer la eliminación de las especies en caso de que ellos no lo hagan. Las administraciones deben garantizar que no se abandonen restos de especies exóticas en el medio natural que podrían arraigar nuevamente. Y luego ya existe el control de paso en las aduanas y el establecimiento de una red de alerta. Aquí no voy a entrar porque creo que Eli a continuación nos lo va a explicar con mucho más detalle. Aparte de las especies incluidas en el listado, se considerarán especies exóticas invasoras cualquier híbrido que esté presente en el medio natural. Los animales de compañía, domésticos y de producción que se asilvestren, pues por ejemplo una cabra o un gato, serían considerados también especies exóticas invasoras. Especies vegetales asilvestradas. Y en el caso de las islas deshabitadas, cualquier especie exótica que se pueda reproducir en ellas. En cuanto al comercio de las especies vegetales, lo que nos manda el catálogo es que hay que realizar una sustitución paulatina de la producción, en los viveros de producción en este caso, y ir eliminando la venta como especie original.
se tendrán que aplicar medidas estrictas que garanticen que no se escape la especie al medio natural en tanto se tenga en el vivero, y nunca se podrán utilizar en el ajardinado de infraestructuras lineales de transporte o vías de comunicación, que siempre son zonas que facilitan mucho la dispersión. En cuanto a los parques y jardines, que esto nos afecta a todos más directamente, tenemos que decir que en el caso de los privados se podrán mantener siempre que se garantice que no se van a propagar fuera de los límites de ese recinto o jardín. Y nunca se podrán reproducir ni ceder a otras entidades o a otras personas esos ejemplares. En cuanto a los parques y jardines públicos, se deberán eliminar progresivamente. No da un plazo, pero sí que debe ser una actitud continua en el tiempo y que se vea que es decisiva. En este sentido, el Cabildo de Tenerife ha sacado una directriz interna dirigida a todas las áreas, en la que se insta a la eliminación progresiva de especies vegetales exóticas invasoras en todos los espacios públicos gestionados por el Cabildo. Esto va en la línea de lo que nos marca el catálogo. Y ya para finalizar, indicarles que en 2014 la UE, la Unión Europea, aprobó un reglamento para la prevención y gestión de la introducción y propagación de las especies exóticas invasoras. Es un reglamento, por lo tanto, es de aplicación directa, no tenemos que esperar a que se transponga la normativa de los diferentes estados, y por lo tanto esto supone un nuevo impulso jurídico para las actuaciones de eliminación. Y ahora en 2016 pues estamos pendientes de que en la primera mitad del año más o menos pues se espera que se publique ya la lista de especies exóticas invasoras que son especialmente preocupantes para la Unión Europea. Y en función de esa lista a lo mejor tenemos que hacer modificaciones en nuestro catálogo o quizá no. Y bueno, por mi parte esto es todo. Muchas gracias y lamento haber tenido que ser yo el que les cuente la parte más árida de todo el tema de las invasiones.